Hola, ¿qué tal? Te habla tu amiga Alicia y el día de hoy estamos haciendo una lectura compartida de Padres que odian, de Susan Forward. Vamos en el capítulo 13. ¿Qué se puede esperar después de la confrontación? La reacción de usted, inmediatamente después de su confrontación, es posible que experimente una súbita inundación de euforia, por obra de su recién hallado valor y de su nueva fortaleza. Quizás sienta una oleada de alivio por haber podido dejar atrás finalmente la confrontación, aunque las cosas no fueran como usted había esperado. Puede que se sienta muy aliviado por haber dicho muchas de las cosas que se estaba guardando desde hacía tanto tiempo, pero también es probable que se sienta muy desquiciado o desilusionado. Y seguramente seguirá sintiéndose ansioso por lo que sucederá después. Independientemente de cuál sea su reacción inicial, se necesita algún tiempo para sentir plenamente los beneficios perdurables de la confrontación. Usted precisará varias semanas e incluso meses para empezar a sentir realmente el aporte de fuerzas que puede significarle la confrontación, y seguro de que lo experimentará. En última instancia, puede suceder que no sienta nada extremo, ni euforia ni decepción, sino un sentimiento creciente de bienestar y de confianza. Las reacciones de sus padres. La naturaleza de su confrontación no indicará necesariamente cuál será el resultado final. Se necesita tiempo para que todos los participantes procesen su experiencia y la elaboren, cada uno a su manera. Por ejemplo, una confrontación que parezca terminar de forma positiva puede cambiar de signo una vez que sus padres hayan tenido tiempo para pensarla. Quizás experimenten reacciones retardadas. Tal vez se hayan mantenido relativamente tranquilos durante la confrontación, pero más adelante lo cubran coléricamente de recriminaciones, acusándolos de crear conmociones destructivas en la familia. Por otra parte, he visto cómo confrontaciones que terminaron en forma muy tormentosa conducían finalmente a cambios positivos en la interacción de los pacientes y sus padres. Una vez calmada la conmoción inicial, el hecho de que usted haya levantado la tapadera del pasado, acaso dé como resultado una comunicación más abierta, sincera, entre usted y sus padres. Si un padre o una madre reacciona coléricamente, después de la confrontación, puede que usted se sienta muy tentado a contraatacar. Evite cualquier expresión que eche leña al fuego, como «es muy propio de ti» o «yo jamás puedo confiar en lo que tú digas». Es muy importante que usted se mantenga en su posición no defensiva, porque de no hacerlo así, volverá a entregar a sus padres su recién ganado poder. Diga, en cambio, cosas como las siguientes. Estoy dispuesto a hablar de tu enojo, pero no te permitiré que me grites ni que me insultes. Cuando estés más tranquilo, volveré para hablar de esto. Si sus padres expresan su enojo aplicándole el tratamiento del silencio o la ley del hielo, ensaye algo en el estilo de: estoy dispuesto a hablar con ustedes tan pronto como ustedes lo estén a dejar de imponerme su silencio como castigo. Si yo me he arriesgado a decirles lo que pienso, ¿por qué no querés ustedes hacer lo mismo? Una cosa es absolutamente segura, que nada volverá a ser como antes. Lo que importa es que usted esté atento a los efectos retardados de la confrontación durante las semanas, meses e incluso años siguientes. Es usted quien debe mantener la cabeza fría y los ojos despejados para evaluar los cambios en su relación con sus padres y con otros miembros de su familia. Su tarea, ahora e independientemente de lo que hagan sus padres, consiste en atenerse a su realidad y no dejarse empujar de nuevo a sus viejos modelos reactivos y defensivos. La afluencia de la confrontación sobre la relación entre sus padres, además de cambios espectaculares en su propia relación con sus padres, hay que esperar también que se produzcan cambios en la relación de ellos como pareja. Si su confrontación incluye destapar la verdad sobre un secreto de familia que uno de los progenitores ha venido ocultando al otro, como puede ser el incesto, el impacto sobre la relación entre ellos, será profundo. Puede suceder que uno de ellos forme alianza con usted en contra del otro, e incluso que la relación entre ellos se desplome. Si lo que está en juego en la confrontación es hablar de algo que todos sabían, pero jamás se hablaba ni se enfrentaba, como el alcoholismo, quizá el impacto sobre la relación de sus padres no sea tan extremo, pero aún así puede resultar poderoso y la relación volverse sumamente inestable. Usted se verá ante la tentación de culparse de los problemas que aparezcan en la relación de sus padres, preguntándose
si no habría sido mejor dejar las cosas como estaban. Cuando Carla, la que renunció a su viaje a México para visitar a su madre alcohólica, orientó la confrontación hacia el alcoholismo de la madre y la codependencia del padre, el matrimonio parental recibió un duro golpe. Cuando la madre empezó a su recuperación, el padre se desintegró. Su autovaloración había dependido en gran parte de que era él quien desempeñaba el rol de la figura parental adecuada y poderosa. Cuando su mujer dejó de apoyarse en él, su rol en la familia perdió significado. El matrimonio había estado edificado sobre una pauta de interrelación determinada que ya no era válida. Ahora los miembros de la pareja no sabían cómo comunicarse, habían perdido el equilibrio y ya no pisaban un terreno común. Sobre todo los sentimientos de Carla eran muy ambiguos. Carla: mira lo que provoqué, descalabré a toda la familia. Susan: un momento, ¿tú no provocaste nada? Los que lo provocaron fueron ellos. Carla: pero es que si ellos se divorcian, yo me sentiría horriblemente. Susan: no hay razón para que te sientas culpable. Ellos están reevaluando su relación porque han recibido información nueva y esa información tú no la inventaste. Enfocaste la luz sobre ella. Carla: bueno, tal vez no haya sido tan buena idea. Antes su matrimonio funcionaba bien. Susan: no es verdad. Carla: bueno, eso parecía. Susan: no es verdad. Carla, tras una larga pausa: creo que lo que me da tanto miedo es que finalmente he decidido que no quiero seguir sacrificándome por ellos. Voy a dejar que se responsabilicen de sí mismos para variar. Y si eso conmociona a todo el mundo, tendré que enfrentar el hecho de que sean desdichados. Los padres de Carla no se divorciaron, pero el matrimonio tampoco recuperó nunca la paz. Sin embargo, aunque la lucha de la pareja continuó, ya no siguió contaminando la vida de Carla. Al decir la verdad y no dejarse atrapar de nuevo cuando sus padres empezaron a actualizar en su relación los conflictos de siempre, la hija alcanzó para sí una libertad que siempre le había parecido imposible. Las reacciones de sus hermanos. Aunque este libro se centra principalmente en la relación del lector con sus padres, la confrontación no se produce en el vacío. Usted forma parte de un sistema familiar y lo que usted haga afectará a todo el que participa en el sistema, así como su relación con sus padres jamás será la misma después de la confrontación. También cambiará su relación con sus hermanos. Algunos hermanos habrán tenido experiencias similares a las suyas y validarán sus recuerdos. Otros habrán tenido experiencias similares, pero, por efecto de la maraña de su propia relación con sus padres, negarán o restarán importancia a los peores abusos y malos tratos. No importa que los hayan padecido ellos o usted, e incluso puede haber alguno cuyas vivencias hayan sido totalmente distintas y no tenga la menor idea de lo que está diciendo. Hay hermanos que pueden sentirse sumamente amenazados por su confrontación y que pueden ponerse furiosos con usted para atentar contra el precario equilibrio de la familia. Y así fue como reaccionó el hermano de Carol. Después de haber recibido su carta, el padre de Carol la llamó para, inesperadamente, ofrecerle algún apoyo. Le dijo que él no recordaba las cosas que ella se había referido en la carta, tal como ella las recordaba, pero se disculpaba por cualquier dolor que hubiera causado. Ella se sintió profundamente conmovida y animada por la posibilidad de una nueva relación con su padre, pero a las pocas semanas quedó anonadada por una segunda conversación con él, en la que el padre no solamente negó las experiencias a que ella se refería en la carta, sino también que el que se hubiera disculpado. Después, para añadir el insulto a la injuria, el hermano menor de Carol la llamó para atacarla verbalmente por atreverse a difundir repugnantes mentiras sobre su padre, y le dijo que necesitaba tener una mentalidad enferma para acusar al padre de haberla maltratado. Si sus hermanos reaccionan negativamente a su confrontación, es probable que dedican mucha energía a explicarle todo el daño que ha hecho usted a la familia. Quizá reciba muchas cartas, llamadas telefónicas o visitas de ellos. Tal vez se conviertan en emisarios de sus padres, en portadores de mensajes, de súplicas, amenazas y ultimátums. Puede que lo insulten y que hagan todo lo posible para convencerle de que se equivoca o que está chiflado o ambas cosas. Una vez más, insisto en que es esencial que se atenga a las respuestas no defensivas y que reivindique el derecho que tiene a decir la verdad.
He aquí algunos ejemplos de los que puede responder a sus hermanos. Estoy dispuesto a hablar de esto contigo, pero no te permito que me insultes. Puedo entender que tú quieras protegerlos, pero lo que yo digo es verdad. No hago esto con ánimo de molestar a nadie. Debo hacerlo por mí. Mi relación conmigo es muy importante para mí y no estoy dispuesto a sacrificar mis propias necesidades para mantenerla. El hecho de que a ti no te sucediera no significa que no me haya sucedido a mí. Kate, la hija del banquero que solía azotarlas a ella y a su hermana Judy con frecuencia al mismo tiempo, estaba convencida de que su hermana la despreciaría por actualizar aquel doloroso pasado, y sin embargo decidió correr el riesgo. Yo siempre he tendido a proteger a Judy. Muchas veces ella lo pasaba peor que yo. La noche que envié la carta a mis padres la llamé para decírselo, porque quería que supiera lo que yo estaba haciendo. Y me dijo que vendría enseguida, porque teníamos que hablar. Yo estaba segura de que estaría furiosa y me sentía un caso perdido. Cuando le abrí la puerta me di cuenta de que había estado llorando. Nos abrazamos y nos quedamos largo rato abrazadas. Después hablamos y lloramos y nos abrazamos y nos reímos y volvimos a llorar. Evocamos todo aquello. Judy recordaba algunas cosas de las que yo me había olvidado por completo y estaba realmente contenta de hablar de todo aquello. Me dijo que si no hubiera sido por mí, ella podría haber seguido sabe Dios cuánto tiempo con todo aquello dentro y que ahora sentía que estábamos mucho más cerca y ya no se encontraba tan sola con toda aquella porquería. Se admiró realmente de mi valor y quería decirme que estaba conmigo hasta el fin. Cuando me dijo aquello, fue como si yo me derritiera. Al decir la verdad, tanto Kate como Judy pudieron enriquecer su relación y apoyarse mutuamente. La valiente actitud de Kate animó también a su hermana a acudir al psicólogo para superar el dolor de los malos tratos padecidos en su niñez. Otras reacciones que se dan en la familia. La confrontación afecta a todas las personas con quienes usted está emocionalmente vinculado, especialmente a su pareja y a sus hijos, que son víctimas secundarias de los abusos de sus padres. Después de la confrontación, usted necesitará todo el amor y el apoyo posibles, de manera que no tenga miedo de pedirlos. No tema decir a sus seres queridos que estos son momentos muy difíciles para usted, pero recuerde que ellos no sentirán las mismas emociones ni con la misma intensidad y que quizá no entiendan del todo por qué usted tuvo que hacer lo que hizo. Como estos momentos también pueden ser difíciles para ellos, es importante que, si no le brindan todo el apoyo que a usted le gustaría, trate de demostrar cierta comprensión de lo que ellos sienten. Tal vez sus padres intenten ganar como aliados a otros miembros de la familia en su persistente intento de autoabsolverse y de hacer de usted el malo de la película, y entre ellos puede contarse familiares a quienes usted se sienta muy próximo, un abuelo, una tía favorita, digamos. De ellos puede ser que algunos reaccionen ante la conmoción familiar intentando proteger a sus padres, en tanto que otros quizá tomen partido por usted. Lo mismo que con sus padres y con sus hermanos, es importante tratar con cada miembro de la familia en sus propios términos, recordando a cada uno que usted está dando pasos conducentes a su propio bienestar y que ninguno de ellos debe sentirse obligado a tomar partido. Incluso, es posible que tenga noticias de fuentes tan inesperadas como la mejor amiga de su madre o de su guía espiritual. Recuerde que usted no le debe explicaciones detalladas a ningún intermediario externo a la familia, de modo que si decide no dárselas, puede decirle algo así como: «Oh, le agradezco su interés, pero esto es algo entre mis papás y yo. Entiendo que usted quisiera ayudar, pero este es un tema del que no quiero hablar fuera de la familia. Oh, usted está emitiendo un juicio sobre algo de lo que no tiene suficiente información. Cuando las cosas se hayan calmado, quizá yo pueda hablar de esto con usted». En ocasiones, un familiar o un amigo íntimo de la familia no puede entender por qué usted tuvo que confrontarse con sus padres y, como resultado de ello, ¿acaso su relación con esa persona se resienta? Esto nunca resulta fácil y puede formar parte y muy dolorosa del precio que tenga que pagar por su salud emocional. El momento más peligroso. La reacción más peligrosa para la que debe usted estar preparado después de la confrontación es, con mucho, que sus padres puedan hacer un último y desesperado intento de deshacer lo que usted les hizo, utilizando cualquier recurso para castigarlo. Tanto puede ser que le echen sonoramente en su cara su traición, como que dejen de hablarle. Tal vez lo amenacen con distanciarlo de toda la familia o con excluirlo de su testamento.
Después de todo, usted ha violado las reglas familiares de silencio y negación y ha destruido el mito familiar. Se ha definido como un ser aparte y al hacerlo ha asestado un golpe en la enmarañada e irremediable participación en la chifladura de la familia. Esencialmente lo que ha hecho es dejar de caer una bomba atómica emocional y de eso puede esperar repercusiones. Cuanto más se enfurezcan sus padres, más tentado se sentirá usted a renunciar a sus nuevas fuerzas y de buscar la paz a cualquier precio. Empezará a preguntarse si lo que ha salido ganando vale realmente tanto escándalo. Todas sus dudas, reservas y hasta nostalgias por volver al status quo son cosa habitual. Padres como los que usted tiene harán casi cualquier cosa por restablecer el conocido y cómodo equilibrio familiar y pueden ser increíblemente seductores cuando entonan, como sirenas, sus cantos de autoconmiseración, recriminación y culpa. Es en estos momentos cuando su sistema de apoyo emocional adquiere especial importancia, así como Ulises, el héroe griego, hizo que su tripulación lo atara al mástil para poder oír cantar a las sirenas sin sucumbir a su atracción irresistible, pero fatal. También su amigo, su terapeuta, su pareja o alguna combinación de ellos pueden asegurarlo a usted a su propio mástil emocional, ofreciéndole la atención y la validación que usted necesite para no perder la fe en sí mismo en la importante opción que acaba de hacer. Según mi experiencia, es raro que estos padres cumplan con sus amenazas de excomulgar a sus hijos. Como la maraña en que están metidos es demasiado tupida, tienden a resistirse a los cambios drásticos. Sin embargo, no hay garantías. He visto a padres que han excluido de su vida a sus hijos, que han cumplido la amenaza de desheredarlos, de suspender cualquier tipo de ayuda financiera que estuvieran prestándoles. Usted debe estar emocional y psicológicamente preparado para esta reacción o para cualquier otra. No es fácil mantenerse firme mientras la familia se reajusta en torno de usted. Enfrentar las consecuencias de su nuevo comportamiento es una de las cosas más difíciles que usted llegará a pedirse a sí mismo, pero será también una de las más gratificantes. Decida qué clase de relaciones puede tener ahora con ellos. Una vez que el polvo del combate empiece a sentarse y que haya tenido ocasión de echar un vistazo al efecto de su confrontación sobre la relación que mantiene con sus padres, usted descubrirá que tiene ante sí 3 opciones. La primera, en el caso de que sus padres hayan demostrado cierta capacidad de entender su dolor y hayan reconocido, aunque solo sea una pequeña parte de su responsabilidad en los conflictos entre ustedes, si muestran cierta disposición a seguir hablando, a explorar y a compartir con usted sentimientos y preocupaciones, hay buenas probabilidades de que puedan construir juntos una relación menos viciada. Usted puede llegar a ser el maestro de sus padres, instruyéndoles en el bello arte de tratarlo a usted como a un igual y de comunicarse todo sin recurrir a críticas ni ataques. Puede enseñarles a expresar sin temor lo que sienten, puede enseñarles qué le hace a usted sentirse bien o mal en la relación. No pretendo insinuar que sea esto lo que sucede la mayoría de las veces, ni siquiera muchas veces, pero en ocasiones sí sucede. Usted no puede saber cuáles son los recursos con que cuentan sus padres mientras no los empuje a la prueba decisiva de la confrontación. En segundo lugar, si sus padres muestran poca capacidad de cambio en la relación con usted, si vuelven directamente a la situación normal, quizá usted decida que lo más sano para usted es mantener el contacto con ellos, pero en términos mucho menos íntimos y exigentes. Yo he trabajado con muchas personas que no querían cortar por completo con sus padres, pero tampoco volver a la situación anterior. Son las que optaron por retraerse, estableciendo con ellos una relación cordial, pero un tanto superficial. Dejaron de revelar ante ellos sus sentimientos y vulnerabilidades más íntimos para limitar su conversación a temas emocionalmente neutros. Establecieron nuevas reglas de base sobre la naturaleza de los contactos con sus padres. Esta posición intermedia parece funcionar bien para muchos de mis pacientes y tal vez le dé buen resultado a usted. Está bien mantener el contacto con esta clase de padres, siempre que la relación no le exija a usted sacrificar su salud mental. La tercera y última opción consiste en renunciar totalmente a la relación con sus padres, en aras de su propio bienestar. Hay padres cuyo antagonismo después de la confrontación es tan implacable que se produce una escalada en sus comportamientos habituales. Si a usted le sucede esto, tal vez se vea obligado a escoger entre ellos y su propia salud emocional.
Si durante toda su vida se ha estado quedando corto con su propio cambio, ahora es el momento de renovar su contabilidad. No hay manera de enfrentar la tercera opción sin considerable dolor, pero hay una manera de tratar el dolor y es la separación de prueba. Tómese un descanso de sus padres. Ningún contacto durante 3 meses por lo menos. Eso significa que no deben producirse encuentros, ni llamadas telefónicas, ni han de enviarse cartas. Yo le llamo a un periodo de desintoxicación, porque da a todos los participantes ocasión de eliminar algunas toxinas de su sistema y de hacer una evaluación de lo que significa realmente la relación para ellos. Esta moratoria del contacto puede resultar difícil, pero también una época de mucho crecimiento, sin necesidad de gastar grandes cantidades de energía en conflictos con sus padres. Usted dispondrá de muchas más para su propia vida. Una vez adquirida cierta distancia emocional, incluso es posible que usted y sus padres redescubran algunos sentimientos recíprocos auténticamente positivos. Cuando termine la moratoria, es necesario que usted evalúe si sus padres han suavizado su posición. Pídales una reunión para hablar del tema y si el cambio no se ha producido, le queda la posibilidad de intentar otra moratoria o de tomar la decisión definitiva de romper completamente con ellos. Si decide que la ruptura final es la única forma en que usted puede salvaguardar su bienestar, le insisto en que busque ayuda profesional para superar esta etapa. Durante este tiempo, el niño asustado que usted lleva dentro tendrá mucha necesidad de que lo calmen y lo tranquilicen. Un terapeuta comprensivo puede ayudarle a cuidar afectuosamente a ese niño al mismo tiempo que orienta al adulto por la maraña de ansiedad y dolor de la despedida. La decisión de Joe. Alan, el padre de Joe, siguió furioso y bebiendo sin control alguno, mucho tiempo después de la confrontación. Al cabo de varias semanas hizo que Joanne, su mujer, transmitiera su mensaje a Joe. Si quería volver a ver a su padre, era necesario que se disculpara. La madre lo llamaba casi diariamente rogándole que accediera a la exigencia de su padre para que, como decía ella, podamos volver a ser una familia. Joe se dio cuenta con tristeza de que la deformación de la realidad que caracterizaba a su familia seguiría afectando a su salud mental y escribió a sus padres una breve carta diciéndoles que interrumpía durante 90 días su relación con ellos y que esperaba que durante ese tiempo ellos reconsiderasen su posición. Se ofreció a volver a reunirse pasados los 90 días para decidir si entre ellos aún quedaba algo que valiera la pena rescatar. Tras haber enviado la carta, Joe me dijo que se sentía capaz y dispuesto a aceptar la posibilidad de un adiós definitiva y permanente. Realmente yo había esperado que tendría la fuerza suficiente para mantener una relación con ellos, sin dejarme deformar tanto por sus locuras, pero ahora sé que eso de exigirme demasiado a mí mismo, así pues, como parece que la opción se da entre ellos y yo, opto por mí. Probablemente esto sea lo más sano que haya hecho jamás, pero entienda lo que me pasa. En un momento me siento orgulloso de mí mismo y realmente fuerte, pero al minuto siguiente estoy vacío por dentro. Por Dios, Susan, no sé si soy capaz de soportar eso de ser sano. Quiero decir que me pregunto cómo me sentiré. Aunque la ruptura con sus padres era dolorosa para Joe, el hecho de demostrar su resolución le da un sentimiento nuevo de fuerza interior. Empezó a notarse más seguro de sí cuando estaba con mujeres y no habían pasado 6 meses cuando estableció una relación amorosa que, me dijo, era la más estable que había tenido en su vida. A medida que su autovaloración mejoraba, también mejoró su vida. Tanto si usted negocia con sus padres una relación mejor, establece una más superficial o decide cortar con ella, por lo sano, habrá dado un paso enorme en el sentido de desvincularse del poder del pasado. Una vez que rompa el ritual de los antiguos modelos de relación con sus padres, estará mucho más abierto y será más accesible a una verdadera relación de amor consigo mismo y con los demás. La confrontación con padres enfermos o ancianos. A muchos de mis pacientes la confrontación les plantea un doloroso dilema cuando sus padres son muy ancianos, frágiles o minusválidos. Con frecuencia se encuentran prisioneros de un intenso conflicto entre la compasión y el rencor. Algunos tienen un arraigado sentimiento de que una obligación humana básica, la de cuidar de sus padres, se les presenta unida a una hipersensibilidad frente a las exigencias de estos. Se preguntan de qué sirve.
ahora que los padres ya han perdido la memoria y se dicen que es algo que deberían haber hecho años antes. Si lo hiciera, me decía uno de ellos, a mi madre le daría otro ataque. ¿Por qué no dejarla que se muera en paz? Y sin embargo, saben que sin la confrontación a ellos mismos se les hará más difícil encontrar la paz. No quiero restar importancia a las dificultades que todo esto implica, pero el hecho de que un padre o una madre sea anciana o anciano o tenga una enfermedad crónica no excluye necesariamente la confrontación. Lo que yo aconsejo a mis pacientes es que hablen de las posibles consecuencias del estrés emocional con el médico de sus padres, para saber si se corre algún riesgo importante. En ese caso hay alternativas a la confrontación directa que le permite a uno decir su verdad, aun cuando haya optado por no decírsela a sus padres. Es posible escribir cartas de confrontación y no enviarlas, leer esas cartas a la fotografía del padre o la madre, hablar con hermanos u otros miembros de la familia o, para quien esté en terapia, hacer la confrontación durante un role-playing. Me referiré con más detalle a estas técnicas en la sección siguiente sobre la confrontación cuando los padres han muerto. Bueno, el role-playing es cuando alguien, por ejemplo, el terapeuta hace el papel del papá o viceversa, o el hijo hace el papel del papá. Estas técnicas también han demostrado su eficacia para unos pocos pacientes míos a quienes ha tocado ocuparse de lleno de la atención a uno de sus progenitores o a ambos. Si su padre o su madre vive con usted y dependen de usted, puede ser que sus esfuerzos por encarar más abiertamente su relación disminuyan las tensiones entre ustedes y le faciliten la tarea. Pero también cabe que la confrontación genere una discordia tal que la situación se vuelva intolerable. Si las condiciones de su vivienda hacen que le resulte imposible establecer cierta distancia con sus padres, en el caso de la confrontación provoque un alejamiento mayor, puede optar por alguna de las alternativas en la confrontación directa. Es imposible, su estado de salud no lo permitirá resistirlo. Jonathan, a quien conocimos en el capítulo 4, evitaba todo compromiso con una mujer porque seguía en estado de rebelión contra su madre, que continuamente le insistía para que se casara. Después de algunos meses de terapia decidió que había muchas cosas que le gustaría decir a la madre, entonces de 82 años y cuya salud era frágil, desde que, unos años antes, había tenido un ataque cardíaco, lo cual no le impedía seguir entremetiéndose en la vida del hijo con cartas y llamadas telefónicas. Para Jonathan, cada visita que le hacía era una broma dolorosamente pesada. Siento una pena enorme por ella, y sin embargo me irrita el poder que ejerce sobre mí, pero como tengo miedo de que cualquier cosa que llegue a decirle pueda matarla, no quiero cargar con algo así en la conciencia. Me limito a seguir el papel del niñito bueno. ¿Por qué no habré sido capaz de hablar de esto hace 15 o 20 años, cuando ella estaba mucho más fuerte? Entonces podría haberme ahorrado muchísimo sufrimiento. Llegado a este punto, le recordé que confrontarse con alguien no significa hacerlo volar en pedazos. Si podíamos encontrar una manera de que él diera salida a una parte de su dolor y su enojo en forma controlada y suave, Jonathan comprobaría que siempre se encuentra más paz en la verdad que en el ocultamiento. Yo no quería empujarlo a algo que pudiera tener consecuencias para él insoportables, pero la probabilidad de que un diálogo sincero con la madre enriqueciera la relación de ambos era muy real. Le expliqué que la forma en que se está trabajando actualmente con padres enfermos y moribundos y sus hijos adultos indica que una profundización sincera en la relación no solo no hace daño a los padres, sino que con frecuencia es un aporte de intimidad y de consuelo para todos los participantes. Para Jonathan, la alternativa era no hacer caso de sus sentimientos y fingir que no había ningún problema. Le dije que yo pensaba que eso equivaldría a desperdiciar lamentablemente el tiempo que les quedaba por compartir. Jonathan se debatió durante varias semanas con el problema. A instancias mías habló con el médico de la madre, quien aseguró que su salud era estable. Yo di el empujón inicial preguntándole si tenía alguna idea de lo que sentía yo respecto de nuestra relación. Entonces me dijo que no entendía por qué yo siempre parecía tan irritable cuando estaba con ella. Eso me abrió las puertas para hablarle apaciblemente de la forma en que su necesidad de controlarme había afectado a mi vida. Y estuvimos horas hablando. Le dije cosas que jamás me había creído capaz de decirle. Se puso a la defensiva, se sintió herida, negó muchas cosas, pero algo de todo eso le llegó. Un par de veces se le llenaron los ojos de lágrimas y me oprimió la mano.
Fue un alivio increíble. Yo, que solía tener miedo de verla cuando no es más que una frágil ancianita. No puedo creer que hayan pasado tantos años temiendo expresarle mis sentimientos. Por primera vez en su vida, Jonathan podía ser sincero y realista con su madre y cambiar efectivamente el tono de la relación. Se sentía como si por fin se hubiera liberado de una pesada carga. Además, podía ver a su madre en el presente en vez de dejarse llevar por sus recuerdos y miedos. Ahora podía responder a una realidad presente que difería mucho de la madre poderosa y devoradora que recordaba a su niñito interior. La confrontación con su madre tuvo algunos resultados positivos para él, pero las cosas no siempre son así. La vejez o la enfermedad no hace necesariamente que los padres de estas características sean más capaces de enfrentarse a la verdad. Puede que algunos se ablanden en sus últimos años y que el enfrentamiento con su propia mortalidad les permita mostrarse más receptivos y aceptar cierta responsabilidad por su comportamiento. Pero hay otros que se atrincherarán aún más en su negación, su lenguaje injurioso y su cólera al sentir que la vida se les escapa. Es posible que atacar al hijo sea la única forma que conozcan de mantener a raya la depresión y el pánico. Esta clase de padres pueden irse a la tumba con su eterno talante colérico y vengativo, sin reconocer jamás lo que usted les diga. Pero eso no importa. Lo que sí importa es que usted haya dicho lo que debía de ser. La confrontación con el padre o la madre a muerte. La madre ha muerto. Es sumamente frustrante trabajar y esforzarse para estar en condiciones de abordar una confrontación cuando uno de los progenitores o ambos han muerto. Pero por sorprendente que parezca, hay varias maneras de tener una confrontación aun cuando los padres ya no pueden estar físicamente presentes. Uno de los métodos que he ideado y que resulta muy eficaz consiste en escribir una carta de confrontación y leerla en voz alta ante la tumba del difunto. Eso le da a uno una fuerte sensación de estar realmente hablando con él y de poder expresar finalmente las cosas que durante tanto tiempo ha estado guardándose adentro. A lo largo de los años he recibido comunicaciones muy positivas, tanto de mis pacientes como de los oyentes de mi programa de radio, como resultado de estas confrontaciones póstumas. Si para usted no es fácil ir a donde está sepultado su padre, léale la carta a una fotografía suya, a una silla vacía o a alguien de su sistema de apoyo que esté dispuesto a representar al destinatario. Tiene múltiples opciones: hablar con un familiar, preferiblemente de la misma generación de su padre muerto. Cuéntele a ese miembro de la familia, preferentemente un consanguíneo cercano, sus experiencias con sus padres. No tiene que pedirle que se responsabilice de lo que hicieron ellos, pero contar la verdad a un tío o una tía puede producir un gran alivio. Es probable que de ellos obtenga la misma reacción negativa que habría tenido de sus padres si vivieran. Puede que su pariente reaccione con negativas e incredulidad, enojándose o sintiéndose herido, y en ese caso usted debe de hacer exactamente lo mismo que habría hecho con su padre o su madre. Mantener una actitud no reactiva y no defensiva. Esta es una oportunidad ideal para reforzar su comprensión de que la responsabilidad de cambiar le pertenece a usted y no a ellos. Por otra parte, puede encontrarse con la sorpresa de que ese otro miembro de la familia le confirme lo que usted dice e incluso se disculpe en nombre de sus padres. Fue lo que le sucedió aquí, a quien su padre controlaba con su dinero y sus estados anímicos imprevisibles. Aunque habían pasado más de 5 años desde la muerte del padre, Kim sintió la necesidad de confrontarse con algún miembro de la familia. Decidió hacerlo con Shirley, la hermana menor del padre, y la invitó a almorzar. En la sesión que siguió al encuentro advertí que Kim estaba encantada con los resultados. Fíjese en que todo el mundo le tuvo siempre terror a mi padre. Él era la superestrella de la familia y Shirley siempre dio la impresión de que lo adoraba. Ya puede imaginarse qué difícil era para mí decirle lo mal que había sido conmigo, pero lo que pasó cuando lo hizo fue increíble. Ella me contó que siempre había tenido miedo a mi padre, que cuando era niño se comportó de forma horrible con ella y que no le sorprendía nada de lo que yo le contaba. Después me explicó, y eso fue lo mejor de todo, que hace unos 8 años le regaló para su cumpleaños una camisa parda, de esas que usan los nazis, ¿sabe? Y dice que pensó en coserle una esvástica, pero le pareció que era ir demasiado lejos. Estuvimos riendo y llorando y fue maravilloso. La gente en el restaurante debe de haber pensado que estábamos locas.
Lo que Shirley estaba diciéndole a Kim en su respuesta era esencialmente: entiendo lo que sientes y sé que todo eso es verdad. Kim descubrió que, al cotejar su experiencia con alguien de la generación de la que provenía, había conseguido liberarse de una gran parte de la angustia y de la culpa que había acumulado al dudar de la realidad de lo que le había hecho su padre. Me doy cuenta de que esta técnica puede parecer un poco cruel, porque en la mayoría de los casos sus demás familiares no son responsables de sus experiencias negativas, pero es usted quien debe sopesar los pros y los contras. Si usar como sustituto parental a una familiar le ayuda a sanar graves heridas mentales y emocionales, parece que ciertamente vale la pena someter a esa persona a una conversación tal vez ingrata que puede causarle un malestar transitorio. Una confrontación nunca sale mal. La confrontación es la fase culminante en el camino hacia la autonomía, independientemente de lo que suceda durante la confrontación o después de ella. El ganador es usted por el solo hecho de haber tenido el valor de hacerla. Aun si no sale de ella con ningún trofeo, aun si no llegó a decir todo lo que había pensado, aún así usted se puso a la defensiva y terminó dando explicaciones, e incluso si sus padres se levantaron y se fueron dejándolo plantado. El que ganó fue usted. Usted se ha dicho la verdad sobre su vida y se la ha dicho a sus padres, y el miedo que lo mantenía atrapado con ellos en su antiguo rol ya ha dejado de controlarlo. Y con esto terminamos el capítulo 13 de Padres que Odian de Susan Forward. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete al canal.